Innumerables historias emergen desde lo profundo de la selva. Exploraremos saberes ancestrales, biodiversidad y los vínculos que nos conectan con nuestra Amazonia colombiana, amplificando las voces de quienes la habitan, la estudian y la protegen. Bienvenidos a Ecos de la Selva. Hola, les doy la bienvenida a Ecos de la Selva, en el episodio de hoy llamado Liderazgo Femenino, Perspectivas del Pueblo Indígena Nonuya. Nos adentraremos en una conversación profunda con Aicome Moreno. Ella es lideresa de la comunidad de Peña Roja en el departamento del Amazonas, del pueblo indígena Nonuya. A través de su historia conoceremos los proyectos que ha liderado, que actualmente tejen comunidad. Y bueno, tendremos también la oportunidad de conocer este maravilloso pueblo indígena que resiste en la Amazonía colombiana. Aicome, bienvenida a Ecos de la Selva, es realmente un honor tenerte con nosotras. Muchísimas gracias, Franci, y muchísimas gracias también para todos por esta invitación. Pues yo muy feliz de estar acá y feliz de compartir y contar un poco de la historia de nosotros como pueblo Nunuche. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Aicome. Y bueno, para comenzar queremos conocerte, queremos que nos cuentes un poco tu historia, cómo ha sido ese camino siendo una mujer indígena del pueblo Nonuya, pero además una lideresa en tu comunidad. Bueno, pues primero que todo, pues como lo dije antes, mi nombre es Aicome, ese es en lengua materna nuestra. Mi nombre así en español es Blasiney Moreno. Soy del pueblo Nonuya, soy hija única. Em, en mi comunidad, pues nosotros las mujeres también tenemos un espacio para participar en los procesos organizativos y culturales que hacemos en la comunidad. Y desde ahí, pues ya he venido teniendo experiencia para pues participar en los diferentes espacios, eh, haciendo conocer a mi pueblo y el rol como mujer en Onuya. Es muy interesante esto que mencionas porque el ser lideresa muchas veces es dialogar con y por la comunidad, es asumir responsabilidades que van más allá de lo personal y proteger la biodiversidad del territorio amazónico colombiano. Aicome, ¿qué significa para ti ser una mujer indígena lideresa en este territorio que es uno de los más biodiversos del planeta? Bueno, para nosotros como pueblo Nonuya, esa figura femenina es muy importante dentro de la cultura. Por eso es importante también escuchar la voz de la mujer y más cuando una mujer se cree o también nace para ser líderes. No cualquiera lo hace. Pero entonces también debemos recordar que ser lideresa no solamente vamos solas, sino vamos en compañía de las abuelas, de los abuelos y también de los líderes, de los hombres que también nos acompañan en este proceso de aprendizaje. Ser lideresa es la voz de las mujeres, es ser la voz de las mujeres, de los jóvenes, de los niños, de, de decir al mundo, a la otra cultura, quiénes somos nosotros, qué queremos hacer. Es la voz de esa gente que están detrás en el territorio. A donde quiera que vayamos, siempre vamos con ese pensamiento de identificación y del querer qué es lo que queremos nosotros allá en territorio. Eso es ser mujer lideresa. Es muy valioso esto que mencionas, Aicome, y bueno, personalmente sí considero que tenemos referentes, que tenemos a nuestras mujeres más sabias, mayores, que han guiado no solo con sus palabras, sino con sus acciones nuestro camino. Las abuelas, las madres, las hermanas, ¿tú tienes algún referente y de pronto alguna enseñanza que te haya impactado en tu forma de liderar actualmente? Sí, pues, o sea, nosotros desde niño, desde niña, uno recibe como los consejos que decimos nosotros. Entonces, esos consejos es los que uno va practicando en el día a día. O sea, principalmente el consejo son de las abuelas, de los abuelos, están los papás, están las mamás, ¿sí? Entonces, desde ahí uno empieza a recibir todo esa, la forma de cómo vivir bien, de cómo tratar bien a las demás personas, ¿sí? Entonces, todas estas cosas son los que me han llevado a que
pues uno como persona sea, transmita también el bien para los demás, ¿no? ¿Sí? Em, en el proceso de liderazgo también yo he recibido como aportes o consejos de mujeres que también ya tuvieron experiencia en su momento de liderar en la organización de nosotros, de la región y también en lo comunitario, ¿sí? Yo he sentido que también he tenido ese acompañamiento. Me dicen, mira, el rol de nosotras como las mujeres, si estamos como secretarias, si estamos como docentes, si estamos como, em, inclusive ahí, ese rol de mujer dentro de la comunidad, ya sea maloquera, ya sea partera, pues también tenemos nuestra forma de comportamiento, ¿no? ¿Sí? Y nuestra reglamento, las dietas que decimos nosotros. Entonces, sí, yo creo que las abuelas y las lideresas que han tenido esa experiencia, pues también las he escuchado y eso es lo que me ha guiado también y ayudado bastante en este camino del liderazgo y de la experiencia. Son quienes dan como las lecciones de vida, ¿cierto? Exacto. También considero como que todos estos consejos que tú nombras vienen impregnados de la cosmovisión indígena. En ese orden de ideas, Aikome, nos gustaría conocer un poco más sobre tu pueblo, ¿sí? ¿Cómo se entiende desde el pueblo indígena Nunuya lo femenino? Sí. em, Ese tema es muy importante y es una de las cosas que nosotros siempre recibimos dentro del consejo, en el espacio de mujeres, en el espacio de mujeres que decimos el fogón, dentro de la maloca, en el mambiadero, donde están los hombres, las mujeres también pueden hacerse a un ladito, escuchando también las buenas palabras que dan los abuelos. Dentro del pueblo Nonuya, el tema de lo femenino es muy importante porque es la mitad de la palabra de vida, es la mitad del pensamiento, del conocimiento que existe dentro de la cultura de nosotros. También se puede decir que es como la vida entera, es la que genera vida, la que está ahí garantizando la pervivencia de un pueblo, del pueblo Nonuya, ¿sí? Entonces, en ese caso podemos decir que la mujer es la mitad de todo y ¿quién lo complementa? El hombre. Por eso es que nosotros decimos hay igualdad. O sea, la mujer no puede estar más adelante ni atrás del hombre. El hombre tampoco. Entonces los dos tienen que ir juntos. Tienen que compartirse el trabajo, tienen que compartirse el pensamiento, tienen que compartir las ideas, ¿sí? Entonces es muy importante ese término de femenino en el pueblo Nonuya porque la mujer es una figura importante dentro del pueblo de nosotros, como Es, pueblo Nonuya. es muy interesante conocer esta perspectiva. Va muy relacionada con lo espiritual, ¿no? Sí. En ese sentido, ¿cuál es el papel espiritual y social de las mujeres dentro de tu pueblo? También decimos nosotros que la mujer indígena Nonuya y de los pueblos indígenas es como la primera responsable en educar a un nuevo ser desde la cuna de nacimiento que decimos, o sea, desde el vientre. Desde ahí la mujer empieza la enseñanza, a hablarle a la criatura y y a crear esa conexión espiritual para, nosotros decimos que la espiritualidad tiene como tres componentes, que es lo social y lo natural. La espiritualidad tiene que reflejarse en lo social y reflejarse en lo natural, ¿sí? Entonces, la mujer es la que está ahí, guiando, manteniendo como esa parte, la que decimos espiritualidad, para que no perdamos esa esencia, cada ser humano, ¿sí? Entonces, se transmiten en todo lo que hacemos, se refleja en lo que hacemos, en las demás personas, ¿sí? Para con la gente también, para el bienestar de la gente también. Resulta entonces muy interesante todas estas percepciones porque prácticamente impactan toda su cotidianidad.
tú mencionaste algo bien interesante y es este concepto de lo natural. Te queremos contar a ICOME y audiencia que el nombre de nuestro video podcast, Ecos de la Selva, lo pusimos precisamente porque refleja a la selva como un territorio vivo, un territorio que es digno de protegerse, de conocerse, de divulgarse. Y en este sentido, abordando un poco más tu experiencia como lideresa, ¿cómo se ve reflejado el cuidado y la conservación de esa biodiversidad en los proyectos que has venido adelantando? Em, Nosotros decimos que la conservación, la biodiversidad, cuando el Padre Creador que nosotros decimos, después que creó todo lo que hoy en día existe, los árboles, los peces, el agua y todo lo que existe, después creó esa figura que él quería como mostrarse al mundo. ¿Quién era él? Pues era hombre y era mujer, ¿sí? Después que creó al ser humano, entonces le dijo, ahí ahí está este territorio para que lo cuide, para que viva de ella y para que conviva en ella, ¿sí? También le dijo que él era el responsable, que ahí estaba dispuesto para cuando el ser humano dijera, yo necesito esto, entonces hay que pedirle permiso a él. Yo quiero saber esto, entonces también hay que preguntarle a él, porque él es el principio, él es el dueño de todo. Cuando él entregó eso, entonces entregó ese sentido de conservación y ese sentido de pertenencia hacia la naturaleza, hacia la biodiversidad. Entonces, en ese caso, nosotras las mujeres tenemos un papel muy importante también dentro del territorio que nosotros hacemos día a día y que hace parte de nuestra cultura ya, que es el trabajo en la chagra, ¿sí? Entonces, hay una cosa que cuando se va a hacer una chagra, pues se tumba una parte de la selva, ¿sí? Pero pues eso tiene sus rituales. El hombre, los abuelos, una noche antes, pues tiene que pedirle permiso a la selva y decirle, mira, nosotros vamos a hacer eh, vamos a tumbar este monte para sembrar nuestra chagra, nuestras semillas, ¿sí? Para nosotros comer, alimentarnos, pero también va a servirle a los animales, ¿sí? Entonces ya le pide permiso para deforestar, digámoslo de alguna otra forma. Ya cuando está preparado ese espacio, entonces ahí entramos nosotras las mujeres a reforestar con las semillas nuestras. Eh, Mi mamá siempre, y yo recuerdo mucho ese consejo que sirve como para trabajo también que dice, un ejemplo, en épocas de verano que se hacen las chagras y que es para sembrar, también hay cosechas de algunas frutas, de guama, de uva, de guacuri que decimos nosotros, el umarí, que no sé si lo conoce. Mm, Coman, chupen eso y todo eso, pero acuérdese que esa pepa tiene semilla y que estamos en la chagra y acuérdese que ese árbol existía, lo tumbaron, hay que reemplazarlo. Entonces a nosotros nos mandaban a sembrar, siembra ya, siembra ya, siembra ya, ¿sí? Entonces de esa forma nosotros las mujeres tenemos ese compromiso y esa responsabilidad de reforestar esa parte que se tumbó y que también nos sirve para alimentación de lo que sembramos y sirve de alimentación para los animales. ¿Por qué? Pues los árboles que estaban ahí pues eran frutos de los animales, la comida de los animales. Lo tumbamos para nosotros, entonces de esa forma también nosotros lo estamos devolviendo, ¿sí? Entonces de esa forma durante mucho tiempo hemos venido haciendo ese trabajo, nosotras las mujeres, ¿sí? Y así se ha mantenido, y así se ha mantenido esa parte de conservación en la biodiversidad. O sea, también hay que entender que no solamente la biodiversidad está en la chagra o allá en la selva, la biodiversidad está en nosotros. Como yo lo dije antes, desde que antes de nacer el niño, ahí ya se va sembrando ese pensamiento de respeto, de conservación hacia la naturaleza. La biodiversidad empieza desde la casa también, desde la maloca. Y pues termina pues
en el alrededor de la Maloca, en la selva, bueno, por todas partes. Es decir, que es algo que en general viene muy implícito dentro de los principios de tu Dentro de los comunidad. principios de cada uno como indígena. Muy interesante. Aicome, tú eres lideresa de tu comunidad. Sabemos que fuiste coordinadora de mujer y género en el Consejo Regional Indígena del Medio Amazonas, conocido como CRIMA. ¿Nos puedes contextualizar un poco qué es el CRIMA, cuál es su importancia en el territorio amazónico colombiano? Bueno, nosotros somos cuatro pueblos indígenas que es Andoque, Huitoto, Muinane y Nonuya, nosotros. Em, Después que pasó toda esa tragedia que nos marcó la historia, que es el tema de la cauchería, ¿sí? Donde nosotros perdimos a la gran mayoría de sabedores, ¿sí? De los abuelos. Entonces, los pocos abuelos que quedaron de esos cuatro pueblos decidieron unir ese pensamiento. Primero, porque esos cuatro pueblos tenemos como unas afinidades, ¿sí? Afinidades en baile. Los bailes de nosotros que hacemos es parecido. La estructura de las malocas que construimos son parecidas, ¿sí? Las costumbres también son parecidas, las pinturas, el arte también. Entonces, hay muchas cosas que nos unen como en de esos cuatro pueblos. Entonces, esos abuelos decidieron crear una organización para defender los derechos de nosotros como pueblos indígenas, defender el territorio donde estamos habitando, defender el conocimiento, el pensamiento de cada uno de los pueblos. Entonces, el CRIMA es una institución que defiende los derechos de esos cuatro pueblos, del territorio, frente pues a las cosas que actualmente pues estamos viviendo a nivel de país y del mundo. Ese es el CRIMA, pues está organizado con su presidente, con su cúpula y sus coordinadores que también los acompañan. Claro, es una institución muy Es, pertinente, ¿no? Para exacto. abordar los retos que actualmente impone la Amazonía colombiana. Y a propósito de estos retos, Aicome, ser coordinadora no es una labor fácil. Seguramente tuviste que enfrentar varios desafíos. Cuéntanos alguna experiencia, algún desafío que te haya marcado como lideresa. Mi camino, digamos, mi camino como lideresa, pues como lo mencioné antes, empezó desde la comunidad. Empezó de la comunidad, yo fui auxiliar docente, ¿sí? Primero, de la escuelita de la comunidad. Entonces ahí fue como, fui cogiendo experiencia para como el relacionamiento con las demás personas, porque cuando empecé, pues mi mundo era mi mamá, mi papá, la chagra, ¿sí? Mis hermanos, pero entonces en ese espacio ya fui como relacionándome con los padres de familia, con los niños, y pues para mí fue una bonita experiencia. Después de eso yo acompañé al cabildo de la comunidad, ¿sí? Ahí, cuando estaba de auxiliar docente, más o menos entendí cuál era el pensamiento de la comunidad, a dónde quería llegar o a dónde quiere llegar la comunidad en el tema de educación. Cuando entré al cabildo, pues como se abrieron otras puertas, llegaron otros nuevos retos, que es entender también en el tema del medio ambiente, a dónde queremos llegar nosotros, en el tema de salud, qué queremos con las mujeres, ¿sí? Entonces ahí empezó mi experiencia y también como de crear ideas y de aportar, ¿sí? Obviamente uno cuando es nuevo, pues, o sea, uno está aprendiendo, tiene sus errores a veces. Uno dice, uno de joven también como que no piensa mucho, no tiene claro las cosas. Y entonces uno dice una cosa y los abuelos le dicen, no, así no es, porque esto lo dice. Ah, bueno, listo. Uno queda como callada, solamente escuche, ¿sí? Entonces, para mí esa parte fue muy bonito, una bonita experiencia. Mm, Después tuve la oportunidad de ser la coordinadora de mujeres ya como CRIBA, de la institución, de la organización nuestra de la región. Ahí fue un reto más grande,
porque el CRIMA en esa época, cuando yo empecé de coordinadora de mujer, éramos 14 comunidades. O sea, ya 14 comunidades, cuántas mujeres ahí, cuántas ideas ahí, ¿sí? Cuántas intenciones por organizar, qué es lo que queremos nosotros las mujeres, ¿sí? Entonces, me asusté, sí, yo tuve mucho susto cuando me nombraron coordinadora porque, Dios mío, ¿yo qué hago ahora? La responsabilidad y ante todo ese mantener la identidad y esa fuerza frente a las mujeres, ¿sí? Entonces también fue muy bonito y también fue, sí, de muchos retos porque también cuando yo llegué allá a la coordinación del CRIMA, pues los compañeros, líderes que ya tenían sus experiencias, que ya tenían sus recorridos, y yo apenas ahí empezando, entonces como que, ay Dios mío, pero pues gracias a Dios eh, me ayudaron, aquí estoy, como lo dije antes, las lideresas que también hicieron parte de la organización, pues me dijeron, bueno, aquí estoy, cuando usted quiera, mira que hay esa oportunidad con las mujeres hoy en día, entonces yo te ayudo a llegar a esta institución para que traiga proyectos para con las mujeres, y miremos también desde las bases cómo estamos las mujeres en cada comunidad, así como que me ayudaron a direccionar para dónde podía ir. Entonces, más que todo fue como, sí, de buenas experiencias, pero pues también uno a veces tiene sus momentos de bajones ahí y todo, pero bien. Pues sin duda es un camino de aprendizaje, ¿no? Sé cómo tener errores, pero igualmente tuviste el apoyo de otras mujeres lideresas, de tus compañeros también. En este sentido, me surge la pregunta, ¿cómo se toman las decisiones en tu comunidad? Sabemos que en algunas culturas amazónicas estas decisiones se hacen en colectivo, ¿cierto? ¿Qué papel tienen las mujeres en estos procesos de toma de decisiones? Tanto como en la comunidad y como a nivel de CRIMA, nosotros tenemos asambleas, ¿sí? Nosotros tenemos asambleas dependiendo el cambio de gobierno, ¿sí? Llámese gobierno administrativo, todo. En esas asambleas o reuniones, ahí estamos todos, ahí decimos qué es lo que queremos, para dónde queremos ir, los nuevos planes de gobierno, el nuevo pensamiento, fortalecer más los procesos que han venido atrás. Entonces ahí se discuten todos esos temas. Eh, las decisiones se toman en conjunto, los hombres y las mujeres. Las mujeres también tenemos voz y voto también en esos encuentros. Yo creo que es muy importante también recordar que nosotras las mujeres en el territorio cumplimos también unos roles, ¿sí? Está el rol de maloquera, está el rol de partera, las cantoras, ¿sí? Las médicas tradicionales. Entonces, dependiendo esos roles, también se toman las decisiones. Ellas tienen su voz y voto para, pues obviamente, una maloquera, ¿qué va a decir? Pues obviamente necesitamos yo quiero hacer que hagan minga para yo sembrar chagra para ustedes, mi gente, ¿sí? Yo quiero que hagan actividades, digamos, la médica tradicional. Yo quiero que fortalezcan más el tema de la medicina porque yo puedo aportar, ¿sí? Entonces, desde cada uno de esos roles, las mujeres que cumplen ese papel importante, entonces también opinan, ¿sí? Pues que obviamente va a ser para el bienestar de todos, ¿sí? Entonces, pues, entre todos se toma esa decisión, se tiene muy en cuenta esas sugerencias, ese pensamiento que esas mujeres que tenemos en el territorio que pues que cumplen una función importante, pues tienen que aportar y decir. Muy interesante también porque, pues, ¿quién mejor que ellas que conocen todas las necesidades desde el rol que desempeñan en la comunidad? Ay, como no quiero desaprovechar esta oportunidad para seguir conociendo sobre tu pueblo, un pueblo que se dice que está por desaparecer. Tú mencionaste al comienzo algo muy interesante y es sobre la transmisión de conocimientos, sobre los cantos.
En la Amazonía en general el conocimiento no se transmite únicamente con palabras, sino que tú bien lo dijiste, se ve reflejado en los cantos, en los bailes, en los tejidos. Em, ¿Cómo sucede esa transmisión de conocimiento en el pueblo indígena Nununja y qué papel juegan todos estos cantos, expresiones artísticas al momento de orientar a las mujeres? Mm, Nosotros siempre partimos desde la ley de origen que nosotros decimos. Ahí está todo, ¿sí? Ahí está el trabajo que tienen que hacer los hombres, la responsabilidad de ellos y la responsabilidad de nosotras las mujeres. Desde un principio, allá está. Y eso es lo que nosotros tenemos que vivirlo el día a día, ¿sí? Eh, esa transmisión de conocimiento de los cantos, de los bailes y todo eso, se va, desde niño, se va inculcando. ¿Por qué es tan importante eso? ¿En qué momento se tiene que hacer? Un ejemplo, los bailes. Desde ahí que es una fiesta tradicional o es algo muy, muy, muy bonito que nosotros hacemos en el territorio. Em, para nosotros hacer un baile, nosotros tenemos que saber en qué época estamos. Nosotros dentro de la cultura, nosotros manejamos lo que llamamos el calendario ecológico. Ahí están los diferentes tipos de tiempo, de invierno, de verano, de enfermedad, de no sé qué, bueno, todo esto. Dependiendo de eso, entonces ahí vamos haciendo los bailes. Ahí se van haciendo las narraciones que decimos nosotros, ¿sí? Por medio de las narraciones es que se va enseñando, ¿sí? Y no solamente es lo que decimos teoría, sino también la práctica. De una vez uno va practicando, ¿sí? Entonces, un ejemplo, digamos, de los bailes tradicionales es que para hacer eso, pues obviamente nosotras las mujeres tenemos esa responsabilidad de juntar alimento, juntar fuerza entre todas nosotras para tener mucho, mucho alimento de nuestra chagra para darle a la gente, a los invitados, ¿sí? Mm, y en el momento de realizar ese baile, como yo lo había mencionado en algún momento, es donde se mantiene como ese espíritu de pureza, de amor, ¿sí? Para recibir a la gente, pero al mismo tiempo para sanar, para curar el tiempo malo. Más que todo los bailes se hacen para curar los tiempos que vienen a hacernos daños a nosotros los que vivimos en territorio, ¿sí? Entonces los bailes se hacen para sanar, para curar por medio. ¿El baile qué es? El baile es alegría por medio de canto. El baile también obtiene pinturas, que la pintura pues para nosotros es protección, es belleza, es poder, ¿sí? Entonces todo eso tiene en sus narraciones. ¿Y quién lo hace? Las mujeres también, por eso lo dije antes, la mujer es muy importante dentro de todo ese proceso. Y la otra parte pues lo complementa el hombre, ¿no? Entonces, el hombre solo no puede hacer baile, el hombre solo no puede hacer su comida, el hombre solo, dentro de la cultura nuestra, ¿no? Ahí lo complementa la mujer. Entonces, también ella lleva esa narración, que también lo aprendió pues de sus papás, de sus abuelos, ¿sí? Y que lo está transmitiendo, lo está enseñando a sus nietos, ¿sí? Entonces, son conexiones que no se pueden perder y que se ven y que lo trabajemos en diferentes aspectos, ¿no? Bailes, cantos, pinturas y bueno, todo eso. O sea, las mujeres son las portadoras de estos conocimientos y también las responsables de la transmisión de ellos. Y en este sentido, yo noto que hay un fuerte componente espiritual en estos conocimientos, ¿no? ¿Cómo se articula esa espiritualidad con la forma en que como mujeres orientan esos conocimientos? Nosotros decimos que la espiritualidad es muy importante. La espiritualidad no se puede perder en cada uno de nosotros. Es el que nos mantiene firme, es como lo que decimos, la columna vertebral de cada uno, ¿sí? Y más, cuando lo hablamos de la mujer es la que mantiene el hogar, ¿sí? Es la que sabe cuándo se acabó la comida,
es la que sabe cuándo se acabó no sé qué, es la que sabe cuándo se tiene que hacer chagra, que no se puede, es la columna vertebral, ¿sí? Entonces, la mujer, para transmitir esa espiritualidad, pues como lo dije antes, ella lo hace por medio de sus trabajos. Le enseña a las demás mujeres también, ¿sí? Cómo es que se debe mantener esa pureza que decimos nosotros, ¿sí? ¿Cuál es el sentido propio de ser mujer indígena, ¿sí? ¿Cuál es ese sentido de que nos diferencia a otros pueblos, a otro mundo, ¿sí? Eso es lo que nosotros debemos mantener y ella lo sabe, las abuelas. Ellas son las que tienen ese conocimiento y pues la que están todo el tiempo transmitiendo a través del trabajo, a través de trabajos que son responsabilidad de nosotras las mujeres, el hacer la comida, lleva un pensamiento. Cuando haces alguna cestería o artesanía, tienes que tener un pensamiento, ¿sí? Entonces ahí se va fortaleciendo esa parte de la espiritualidad. Muy hermoso y muy trascendental en la forma en cómo en comunidad se asumen estas responsabilidades, ¿no? Hay un propósito eh, relacionado también un poco con esto de el propósito de ser mujer indígena. Me gustaría saber, Aikome, ¿qué crees tú que puede aprender el mundo occidental de la forma en cómo las mujeres amazónicas lideran y tejen comunidad? Em, Podríamos decir que no, el no olvidarse de cómo nosotros estamos relacionándonos con la biodiversidad, con el territorio, desde nuestras costumbres que hemos venido haciendo durante milenariamente, ¿sí? Entonces, como no perder esa esencia, ¿sí? No perder esa esencia de conservar, de cuidar. Eso es lo que nosotras hacemos. Entonces es bonito también como dar ese ejemplo y también como de dar a conocer y darle ese mensaje a las demás personas que pues no perdamos esa esencia de cuidar, de conservar, porque pues así nosotros siempre lo hemos venido haciendo. Esa es la que nos da fuerza, ¿sí? Esa es la que nos da fuerza día a día para pues seguir luchando con todas las cosas que pues hoy en día estamos pasando. Bueno, sin duda son lecciones muy valiosas que debemos acoger, como tú bien lo mencionas. Tú dijiste que toda esta labor de proteger el territorio, la biodiversidad, pues hay una cantidad de desafíos, ¿no? Pero ahora mirando un poco hacia el futuro, ¿qué sueños tienes tú para las comunidades indígenas del territorio amazónico colombiano en los próximos años? Seguir, yo pensaría que nosotros como pueblos indígenas debemos seguir en la lucha. Debemos seguir en la lucha de permanecer, de fortalecer nuestra cultura. Lo que hablábamos antes, de mantener ese pensamiento de conservación, porque hay una cosa que nosotros decimos, el indígena, los pueblos indígenas sin territorio no es nada. Nosotros tenemos que tener territorio donde vivir la cultura y el pensamiento, asentarlo, ¿sí? Transmitir todos esos conocimientos. Entonces, necesitamos un territorio, ¿sí? Y para tener un territorio debemos cuidarlo, ¿sí? Entonces, pensaría yo que como pueblos indígenas debemos seguir en esa lucha de conservar, en esa lucha de identidad, de mantener la identidad. También pensaría que así como nosotros tenemos ese trabajo de conservar la selva, pues también sería muy bueno que nos escucharan, digamos, el mundo occidental, el país y el mundo en general, que nosotros también podemos aportar al desarrollo de lo que actualmente está pasando, de lo que cambian, sí, políticas, tiempo, nosotros también podemos aportar en eso, ¿sí? Entonces, yo digo que nosotros los pueblos indígenas sí tenemos mucha capacidad para enseñarle a las demás personas cómo es el buen vivir, ¿sí? Cómo es el buen vivir de lo que estamos haciendo ahí.
y que además podemos aprender mucho porque son y han sido los guardianes de este territorio Exacto, maravilloso. sí. Aykome, hay muchas mujeres en este momento que te están escuchando, ¿sí? Mujeres que están empezando su camino como lideresas. ¿Quieres darles algún mensaje? Claro, sí, sería bueno. Em, sí, yo diría que las mujeres que están empezando el liderazgo, yo me considero que he tenido mi recorrido de liderazgo, de experiencias y con lo que comenté hace rato, pero uno no termina de aprender, ¿sí? Todo el tiempo uno está aprendiendo. Yo me sumo a también que hago parte de esas mujeres que también están creciendo en el liderazgo. Entonces, lo primero que yo diría es no perder esa esencia de dónde es usted, el origen, ¿sí? Yo me acuerdo tanto que cuando yo primera vez salí de la ciudad, mi mamá, mi papá me decían, mira, siempre me dieron como ese permiso para yo manejar el andil, que es una medicina tradicional de nosotros. Mira, este va a ser su acompañante, usted va a ir para otro mundo que es muy diferente al de nosotros. Este te va a acompañar, ahí estamos nosotros, ahí está su papá, ahí estoy yo, me dijeron ellos. Entonces, y no se olvide de dónde es usted. Cuando una persona no se olvida de dónde es, quién es usted, no se olvida de sus raíces, usted puede estar en cualquier parte compartiendo con las demás partes, pero usted es usted. Usted ya sabe quién es, ¿sí? Entonces, eso mismo hace que las demás personas te miren con interés, ¿sí? Que las demás personas también quieran compartir y también se unan como a ese propósito o ese pensamiento de amor que decimos nosotros, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante no olvidar de dónde somos nosotros. Si usted no olvida quién es usted, entonces usted puede alcanzar muchas cosas que usted se propone. Entonces, no olvidar los consejos de las abuelas, no olvidar sus costumbres, eso yo podría decir para las que están empezando en ese tema del liderazgo y fuerza, mucha fuerza también, porque no olvidar que nosotras las mujeres tenemos, somos un poder, la mitad del poder muy importante también, en cualquier parte, ¿sí? Entonces, sí, eso, no olvidar quiénes somos y que nosotras las mujeres somos capaces también de hacer muchas cosas buenas. Es un mensaje muy hermoso y como muchísimas gracias por compartirnos tus palabras. Hemos escuchado tu historia, nos hemos contagiado también de tu fuerza. Te agradecemos muchísimo por haber aceptado esta invitación. Sin duda, pues es un honor tenerte acá, conocer sobre tu pueblo, sobre los proyectos que has venido adelantando en el territorio. Y bueno, esperamos que todas estas acciones sigan siendo un eco, no solo en la selva, sino en el mundo. Les agradecemos también mucho a la audiencia que nos está viendo en este momento. Y bueno, eso fue Ecos de la Selva. Nos vemos en otro capítulo. Muchas gracias. Esto fue Ecos de la Selva, un espacio donde la ciencia y la tradición dialogan para proteger la Amazonia colombiana, amplificando las voces de quienes la habitan, la escuchan y la protegen.